Diego Fernández Goberna, soy matte painter y bueno, trabajo en la industria de películas de animación y de efectos y tal. Cuando trabajas en la producción, solamente son producciones largas, es bastante tiempo, trabajas en un equipo, sobre todo la mayor diferencia es que estás trabajando en una empresa físicamente, entonces tienes que moverte, tienes que estar con gente, cooperar y tal. Y cuando estás de freelance, estás en tu casa, pues eso, tienes más flexibilidad, tienes mucha más flexibilidad, también puedes elegir tú los proyectos en los que quieres participar, son proyectos más pequeños y bueno, eso, tiene más flexibilidad de hacer tu horario, tu forma de trabajar, pero bueno, también tiene la contrapartida de que estás trabajando solo y bueno, y también más cansado. Más relevante quizás sea a principios de año que hice para Passion Pictures, que hice un anuncio para la BBC para las Olimpiadas. Bueno, hicieron ellos el anuncio, yo hice unos matte paintings. Muy bien, fue una experiencia muy buena porque me di cuenta que un matte painter de freelance puede trabajar muy bien, puede funcionar bien en la fórmula. Muchas veces en proyectos grandes pues tienen todo cerrado, no sacan trabajo afuera, no se fían de freelance porque rompe un poco el pipeline o el ritmo de trabajo, pero la verdad es que fue bastante bien, hubo bastante buena comunicación, explicaban bastante bien lo que querían y el trabajo se iba sacando bien y la verdad fue muy satisfactorio. Sí. Pues era una presentación para una especie de cortinilla que utilizaba la BBC para las Olimpiadas y no llegó a España, solo en Inglaterra creo. Y pues lo que hacían era una metáfora de enmarcar todo de Inglaterra dentro de un estadio, que es el estadio este con los triangulitos arriba y tal. Y entonces el anuncio iba pasando por por localizaciones muy concretas y especiales de Inglaterra y con ese telón de fondo del estadio y presentando varios diversos deportes y deportistas. Todo era hecho por ordenador, era CG y es un estilo así un poco, era como realista y medio cartoon realista, una mezcla ahí un poco curiosa. Está dirigido por Pete Candeland, que es el del director de todos los cortos de gorilas, todos los videoclips estos de gorilas y tal, lo cual era un proyecto muy interesante, muy gracioso. De la banda sonora chula y tal. Y nada, yo simplemente hice 5 o 6 matte paintings que me pidieron. El anuncio me llamó mucha atención también porque ahí vi también un poco cómo trabajar en publicidad o en proyectos pequeñitos, porque creo que hicieron todo el anuncio en 3 o 4 meses. Y es un anuncio de 5 minutos o 6 minutos creo que dura. O sea, es bastante complejo porque hay muchísimas localizaciones, muchísimos personajes, es bastante complejo. Entre publicidad y cine, sobre todo la eficiencia y concretar al máximo lo que se va a hacer y maximizar el esfuerzo y la capacidad de trabajo, ¿no? Ves que hacen cosas impresionantes en un tiempo muy corto y que también te piden cosas grandes pero en tiempo corto y también se sacrifica mucha calidad no tanta calidad, pero digamos que se trabaja más en objetivos concretos y no se deja por si acaso vamos a necesitarlo para otro plano o vamos a hacer esto bien porque va a aparecer en muchas secuencias. No, es solo un plano o 2 planos, vamos a hacer esto concretamente, esta parte se ve, la haces bien, esta no se la ve mucho, no la hagas muy bien. Entonces hay que maximizar el esfuerzo. Hay bastantes diferencias. Lo chulo es que son proyectos pequeños, entonces no te cansas mucho. Lo malo es que se trabaja con un ritmo muy apretado, por lo cual también ese tiempo que estás trabajando se cansa más. No sé decirte, hay muchos tipos de matte painting, también depende si te dedicas a matte painting de animación o de imagen real. En general tienes que tener buen ojo, sobre todo, yo diría, mejor estar muy acostumbrado a ver imágenes, a analizar imágenes y a ver cómo el matte painting puede ser una continuación del plano que no es matte painting, ¿no? Y por otra parte, pues todo lo que sea lo clásico, perspectiva, dibujo, color, iluminación, todo eso, pues claro, obviamente te ayuda.
mucho el proyecto y depende mucho lo que estés haciendo y en qué entorno. Normalmente si estás en una empresa y con un proyecto grande, pues ya hay mucho estudio de cómo quieren que se vea esa imagen. Entonces está ya bastante trabajado. Tú básicamente lo que intentas es recopilar toda la información y todo el material posible para poder trabajar con él, buscar muchos recursos y montarlo. Y vas proponiendo un primer boceto y después lo enseñas, el supervisor lo ve si le gusta o no, si va por ahí los tiros o no, y ahí se va trabajando cada vez más. Se va probando también en la escena final para ver si eso va a casar o no. Pero vamos, supongo al principio de los proyectos siempre lo difícil es familiarizarte con el tipo de imagen, el tipo de película que es, ¿no? El estilo, es lo que cuesta un poco. De siempre dibujaba, de pequeño siempre dibujé. Y entonces siempre fui acercándome de una manera u otra al dibujo y a la pintura en general y al ordenador, y al hacerlo eso con ordenador y al método informático, ¿no? de hacer estas cosas. Y siempre de pequeño, pues siempre mis animaciones ahí con Deluxe Paint o lo que sea, siempre empezaba a hacer. Y poco a poco una cosa llevó a otra y creo que fue, vamos, bastante normal la cosa. Me pedía una cosa, el salto fue empezar, claro, siempre lo más difícil es empezar. Tu primera empresa, tu primer proyecto, eso es lo más difícil, pero tuve suerte de que justo buscaban a una persona que hiciera texturas. Yo empecé haciendo texturas en Bren y entonces una vez que entras en el mundillo ya estás colocado. Yo fui autodidacta, no fui a ninguna. De pequeño, 9 años así, iba a una academia de estas de pintura pero vamos, bueno, sí que me ayudó porque, claro, me permitió experimentar y hacer muchas cosas de pequeño ya y trabajar con distintos materiales y hacer muchas cosas distintas. Pero el resto, tipo programas de 3D y 2D, siempre fui autodidacta. Desde hace muchos años ya empecé todo el programa que salía me lo empapaba y lo destripaba. Entonces, pues poco a poco, ya de aquella tampoco había casi nada de academias, no había internet. Entonces no había formas de aprender más que tú solo. Hice la carrera de ingeniería informática. Después hice por freelance con un amigo, hicimos varios personajes, eran modelado, texturas y setup de personajes para un videojuego, Heroes of Might and Magic, que lo hacía una empresa rusa, todo muy surrealista. Estábamos trabajando en un polígono y 2 solos por una empresa rusa, y de ahí eso me permitió tener material que enseñara a Bren, que estaban buscando un texturador. Entonces entré en Bren para texturar personajes. Después pasé a lead de iluminación, también de la misma película de Don Quijote. Después pasé a matte painting, y ahí es donde empecé un poco con matte painting. Y después salté a Ilion, un poco a organizar no había departamento de matte painting en aquel momento cuando entré yo, ya estaba en producción, pero no tenía un departamento, entonces entré un poco a montar el departamento, a gestionar ahí un poco de burocracia. Después de Ilion fui a Digra. Sí, creo que fui a Digra, es una empresa pequeñita de norte de Coruña, de Galicia digo. Empecé a hacer una película que estaba haciendo de Holy Night. Después creo que fui a Copito de Nieve, que es una película de Bren, ahí estuve texturando personajes. Y después me llamaron los de Arman, hice ahí estuve trabajando un año en la película de Piratas. Creo que no me quedo nada. Y después ahora estoy de freelance. En medio de todos estos proyectos siempre, a lo mejor tenía proyectos de freelance, de cosillas sueltas que fui haciendo. Y siempre también proyectos personales que siempre fui haciendo. Y bueno, me alegro de vuestra invitación porque me reencuentro con viejos compañeros de trabajo. Con Ana trabajé en Bren, en Don Quijote y también en Ilion, no coincidimos. Y con Edu Oliden también coincidimos en Copito de Nieve. He estado trabajando allí, modelando y animando.
lo esencial es que les guste y que tengan pasión por lo que hacen y que no paren de hacer cosas. No hace falta tener un trabajo ni tener un proyecto para hacer cosas. Yo hasta hace unos años que empecé a trabajar, toda mi vida estuve haciendo cosas. Estuve haciendo mis pequeños cortitos, mis pequeñas animaciones, mis dibujitos. Y cuando aparecía internet empezaba a participar en foros. Hay cantidad de maneras en internet de poder de comprometerte o involucrarte en hacer cosillas o picarte con gente para hacer cosas. Entonces hay muchas maneras de poder continuar por tú mismo. Y lo importante es eso, no dejar de hacer cosas, porque en el mismo proceso tú vas aprendiendo y tú vas evolucionando también.